Segunda hora de la mañana en Es Radio, el día de Santa Perpetua y Santa Felicidad, que estaban en contra de la lucha de clases. Y hemos contado muchas veces, pero está bien para que se entere algún cura, que el cristianismo es una religión de mujeres. Es una religión que se propaga por todas las clases sociales, empezando por las altas, y que defendía el matrimonio porque era la manera de conservar una serie de derechos de las mujeres casadas, con respecto a los hijos, con respecto a la pareja, con respecto a sí mismas, a sus propiedades, etcétera. Vamos, que no las usaban y las podían tirar al camino porque entonces llegaba la ley y los metía en la cárcel. Esto es una cosa que, evidentemente, ¿cómo se le explica a estas lerdas del heteropatriarcado y el judeocristianismo? Que no saben nada de nada de nada. Yo creo que si eres tonta, muy tonta, muy tonta, ya estás muy cerca de ser ministra. Pero en fin, en esas estamos. Hoy hace ya un día de lluvias y de nieves, aunque les contamos la semana pasada que venía un frente que va a ser una sucesión de frentes que va a durar pues prácticamente toda la semana. Ya las nieves ya están a partir de 800 metros de altitud y las temperaturas más o menos se mantienen como a final de la semana pasada, irán, digamos, acreciendo su rigor. Porque, lógicamente, si estamos dentro de poco, en 3, 4, 5 días de nieve, en las casas se va a notar más. Y si es de lluvia, pues también. Tengan mucha precaución. En Madrid no pasamos hoy de 11 grados, la máxima nacional Canarias, Santa Cruz de Tenerife, y la mínima hoy, León, 3 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo que estamos viendo, no lo que sabemos, porque a estas alturas el que no sabe lo que hay que saber de la invasión de Ucrania es porque no quiere. Está todo a la vista. Lo que pasa es que yo comentaba hoy que ayer, que Zelensky nos está obligando a repensar la libertad en todo el mundo. Muchas de las cosas que se creían a izquierda, a la derecha y a las dos clases de derecha, a la derecha pastueña y a la derecha, digamos, rebelde, han cambiado. Porque lo que estamos viendo en Ucrania es una prueba de que algunas de las premisas que se estaban manejando para entender el mundo, para hacer política, para hacer economía, para la cultura, etcétera, estaban equivocadas. A veces con buena intención, a veces con mala intención, pero equivocadas. Yo escribí un libro, La dictadura silenciosa, en la época en que se llevaba lo del fin de la historia, de Fukuyama, y los primeros capítulos están dedicados a decir que esa es una gansada historicista, que solo se le podía ocurrir a un académico. En realidad, Fukuyama no era tan tonto como los que cogieron ese mantra. ¿A qué conducía? Conducía a no hacer política. Como ya ha acabado la historia, como ha triunfado la democracia, baja a Marruecos y verás cómo ha triunfado la democracia. Ni te cuento si bajas más. Pero esa estupidez pavorosa de los académicos que luego compran los políticos según les conviene. Nunca acabará la historia. La historia no acaba nunca. La historia, decía el clásico italiano Benedetto Croce, es la hazaña de la libertad. Es decir, porque tenemos libertad y responsabilidad, hay historia. Si no, seríamos una piara de gorrinos o una manada de ovejas, una punta de ganado. Pero no lo somos, por lo menos no todos. Lo que pasa es que es más cómodo estar en el ganado y decir ahora todos por ahí, ¿dónde va Vicente? Pues dónde va la gente, y no salirse del carril porque así te quitas líos. La verdad es que en estos años, desde la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética, hace 30 años, todo se ha hecho mal. Todo se ha hecho mal. Ustedes, ¿algo se habrá hecho bien? No. Todo se ha hecho mal. Lo que está pasando en Ucrania es porque se ha pensado mal, se ha actuado mal, y las consecuencias de eso las estamos viendo ahora. Sobre todo la pavorosa incapacidad de los países occidentales para reaccionar. Yo ya hago una columna, digamos, un poco a la desesperada de lo que estamos viendo en la OTAN y en la Unión Europea, que son los campeones de dar lecciones a todo el mundo de moral y de ética. ¿Qué es lo que estamos viendo? Unos países bien nutridos, carentes absolutamente de cualquier fibra moral, de cualquier perspectiva ética, una política que consiste en no hacer política, en administrar lo que tenemos y en vayan días y vengan ollas y otra de gambas. El problema es que la guerra no entiende de egoísmos, es una forma de egoísmo, evidentemente.
Unos para apropiarse de lo que no es suyo y otros para defender lo que es suyo. Pero cuando no te pilla directamente solo hay dos posibilidades. O ayudas al agredido o ayudas al agresor no haciendo nada. Si hay un majadero pegándole a su mujer en la calle y la otra dice ayuda, ayuda que me mate, y ves que la mata y no intervienes, evidentemente estás ayudando al matón. Eso es exactamente lo que está pasando en Washington y por supuesto en Berlín y las capitalillas y capitalejas europeas. La OTAN se crea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se crea para defender militarmente las democracias liberales a la salida de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el Ejército Rojo, comunista, ha cogido toda la mitad europea, donde llega al final de la Segunda Guerra Mundial, y sencillamente se lo ha merendado. Por supuesto, prometió, como siempre los comunistas prometen todo y no cumplen nada, que habría elecciones, que se respetarían la democracia donde la había antes de la guerra, y por supuesto nunca, jamás. Nunca un comunista ha respetado ningún tratado. Nunca es nunca. Nunca. ¿Por qué? Por su propia ideología. Para un comunista un tratado está para romperlo cuando te conviene y escribirlo cuando te viene bien. ¿Por qué? Porque no creen en la democracia. El comunista cree en la democracia suya, la democracia popular. ¿Qué es la democracia popular? Lo que digan los comunistas, que puede ser hoy más apertura de mercado, mañana menos, y está todo en Lenin. En este libraco está todo. Incluyendo la cobardía del primer imperio occidental entonces, en 1917, cuando Lenin da el golpe de Estado y empieza la guerra civil contra su pueblo, cierra el Parlamento y empieza a matar a la gente de todos los partidos. Empieza, por cierto, por los anarquistas, continúa por los socialrevolucionarios, sigue con los liberales cadetes y así hasta los mencheviques. A matarlos. ¿Y por qué los mata? Bueno, porque es el inventor del totalitarismo. Todo lo que hacen después Mussolini y Hitler es una copia de Lenin. Nunca en la historia había existido hasta Lenin un régimen totalitario, es decir, alguien que busca mandar en todos los órdenes de la vida, incluyendo el pensamiento. Por supuesto la expresión, pero incluyendo el pensamiento. Esta naturaleza del comunismo es lo que en la derecha barrigona y estúpida se niega a admitir, porque eso le obligaría a tomar decisiones, responsabilidades. Con lo bonito que es, vamos a llevarnos bien. ¿Cómo te vas a llevar bien con un tío que se lleva mal? ¿Qué es lo que ha pasado con la OTAN? Bueno, resulta que los países que estamos en la OTAN, España está en la OTAN, no interviene para ayudar a Ucrania y dice, es que no es de la OTAN. Ah, pero ¿para qué se fundó la OTAN? La OTAN se fundó para defender las democracias de los comunistas. Y ahora que está una democracia ucraniana bombardeada, masacrada, oíd las escenas, cómo están atacando para sembrar el terror, masacran a los civiles en los corredores humanitarios. Es decir, primero dice, este es un corredor humanitario y cuando la gente sale, los bombardean. O sea, es un caso ya de sadismo pues, típico de los comunistas, pero en este especialmente. Este despreciable sujeto, que no es más que el hijo de Lenin, Stalin, Brezhnev, etcétera. Por supuesto, el Che Guevara, Pol Pot, Mao, etcétera. Y la pasionaria. Ese es un dirigente comunista típico. Mi amigo Jaime Bailey, que es muy listo, pero no siempre, decía el otro día, pero si Putin es de derechas, claro, pues como es de derechas, por eso lo apoyan los países comunistas. Corea del Norte, China, Maduro, porque es, claro, como es de derechas, es lo típico, los países comunistas apoyan a los de derechas. Es que si ataca a los homosexuales, entonces se parece al Che Guevara, ¿no? Que es el que funda el primer campo de concentración para homosexuales, la UMAP, Unidad Militar de Ayuda a la Producción, donde metían a todas las locas de La Habana. Y el eslogan era, el trabajo será hombres, no mariquitas. Este es el Che Guevara. ¿De qué? ¿De qué? Pero el poder comunista es tan enorme en el discurso político que cuando hacen lo típico que han hecho siempre los comunistas, dicen eso es que es de derechas. Lo estamos viendo. ¿Qué es? Pues que claro, Putin es de Vox. Vamos a ver, si lo está apoyando Podemos, lo está apoyando el Partido Comunista. Si Vox se opone a la invasión, ¿cómo va a ser de Vox? ¡Uy! Y evidentemente, dentro de los movimientos nacionales que ha habido en toda Europa, en Vox menos, la verdad, pero en algunos, como Salvini, pues ha habido imbéciles, oportunistas, cretinoides,
que se han plantado con una camiseta de Putin en la plaza de San Pedro. ¿Por qué? Porque es esa derecha estúpida que con la idea de que hay un nuevo orden mundial, que organizan unos brujos como Soros y tal. No, hombre, no. Estamos ante el desorden universal de siempre. Nunca ha habido un nuevo orden mundial, excepto en la fantasía paranoica que piensa que todo se explica por una conjura judía, por una conjura química, por los protocolos de los sabios de Sion. Hay un poder que lo domina todo, en la sombra, pero el que lo dice lo ve, o sea que la sombra es relativa. Todas estas majaderías venían del aburrimiento del fin de la historia. Pues algo pasa porque me duele aquí. Dice, hombre, es que se te ha quedado la etiqueta de la ropa, te roza. Anda. No miran. Pero todo eso se ha acabado. La derecha decente tiene que repensar toda su actitud, sus valores, su discurso, después de Zelensky. Zelensky nos ha puesto ante el espejo de la realidad. La realidad es que Estados Unidos y Europa dejan morir, dejan masacrar a un país al que podían ayudar, simplemente por no correr ningún riesgo. Y se esconden de la manera que les parece más oportuna, que 3 días después, como la presión mundial es tan grande, porque los futbolistas, porque el discurso político que normalmente domina la izquierda, pues ha pillado trasconejada a los medios de intoxicación. Es que es muy difícil vender las masacres a la población civil. Pero así han sido siempre. Las invasiones comunistas han sido siempre así. Cuando Stalin invade Polonia, de acuerdo con Hitler, se la reparten, entonces la pasionaria decía, al fin el pueblo trabajador alemán ha acabado con Polonia, cárcel de los pueblos. Cuando ya llegan los comunistas entra en éxtasis. El ejército rojo acaba con la aristocracia corrupta polaca. La pasionaria, Dolores Ibarruri, el Partido Comunista y todos los partidos comunistas del mundo, sin excepción. Eso es el comunismo. Cuesta admitirlo, ¿eh? Bueno, pues ahí tienen a estas petardas del gobierno ayudando a Putin como pueden y quedando pues como cagancho en Almagro. Algunos hasta se asombra, pero ¿cómo no apoyan? A ver, ¿qué parte de son comunistas no habéis entendido? ¿Qué parte de son comunistas no habéis entendido? Es que España es el único país que tiene comunistas en el gobierno. El único país europeo. ¿Qué creíais? No, si lo malo no es que sean comunistas, lo malo es que seáis idiotas. Las tropas rusas siguen atacando a la población civil en Ucrania. Especialmente duros son los ataques en la ciudad cercada de Mariupol. Putin no respeta los corredores humanitarios y los ciudadanos que llevan días sin agua corriente, luz y alimentos tratan a la desesperada de huir. En las últimas horas, la ciudad de Tuzla, en Odesa, ha sido atacada por misiles rusos. La entrada en el puerto sería crucial para la estrategia del invasor de cortar cualquier salida de Ucrania por mar. Moscú continúa con sus amenazas mientras el presidente Zelensky asegura que su pueblo resistirá hasta el final. No perdonaremos los ataques a personas desarmadas, ha dicho el líder ucraniano, que continúa en Kiev. La OTAN ha dado el visto bueno para que Polonia pueda prestar sus cazas a Ucrania, mientras hoy se produce la tercera reunión entre Rusia y Ucrania. Escuchamos a Zelensky y al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. No perdonaremos los edificios residenciales bombardeados. No perdonaremos el cohete que nuestra defensa aérea derribó hoy sobre Okhmadet y más de otros 500 cohetes similares que golpearon nuestra tierra, Ucrania, nuestra gente, a los niños. No perdonaremos las ejecuciones a civiles desarmados. Tiene luz verde. De hecho, estamos en contacto con nuestros compañeros polacos para ver qué podríamos hacer para compensar sus necesidades y finalmente deciden suministrar estos aviones a los ucranianos. Parece que va a disputarle a Susana Griso el segundo puesto en las mañanas. Sale tan acicalado, tan basura. Pero si le dijisteis hace 3 días, cuando dice Zelensky, o cerrad el espacio aéreo o dadnos aviones, pero hacer algo. Dice, no, si siempre eso lo hemos dicho. Pero ¿para qué tenéis el primer ejército del mundo? Miserables. ¿Para qué? Ay, es que dice Biden, es que no están dentro de la OTAN. Eso es discutible, pero en todo caso, ¿para qué está la OTAN? ¿Para qué se paga ese esfuerzo militar? ¿Para no usarlo? Bueno, es para proteger y Ucrania no tiene que ver con nuestro modo de vida. La OTAN es un tratado militar político, para defender militarmente
una opción política, que son los estados demócratas liberales, donde se defiende la libertad individual, la libertad de conciencia, la propiedad y la integridad de lo propio y de lo que no es propio, empezando por las fronteras, claro. ¿Qué parte de eso no está en Ucrania? No ha pedido entrar en la Unión Europea, lo ha pedido. ¿Qué hace la Unión Europea? Ay, espera, que tengo aquí el protocolo. A ver, ¿dónde está mi protocolo? Darse de medio, a ver si mientras tanto se ha muerto y volvemos otra vez a jugar al fútbol. Es una vergüenza. O sea, Occidente está claro que ha perdido de vista por completo los principios básicos que funcionan en cualquier política decente. Cualquier política quiere institucionalizar una serie de valores. Y si no defiendes esos valores, sobran los políticos, la política y, por supuesto, se te llevará por delante alguien. Por el este, por el sur o por el norte. O por el oeste, da igual. Que del oeste no llegan más que achares y penas. Pero es evidente. Ay, no, tienen luz verde. ¿Qué luz verde? ¿Qué medios tiene Polonia? Los que le sobran a Estados Unidos. ¿Por qué no interviene Estados Unidos? Hombre, llevamos diciendo que no intervenga Estados Unidos 20 años. Hay el multilateralismo, decían, que es la cara oculta del multiculturalismo, o sea, o la cara evidente. ¿Qué es eso del multilateralismo? Vamos a tomar las decisiones entre todos, no solo Estados Unidos. Venga, toma una decisión. Ay, no, es que no tengo ejército. Bueno, tengo poco. Y, ay, no sé, Estados Unidos, pero no querías una decisión entre todos. Llevan mareándonos con esa murga alemanes, franceses y todo Kiski que tenga una cátedra. ¿Qué es eso del multilateralismo? Sale multiculturalismo porque es exactamente lo mismo. Quitarle poder a Norteamérica. ¿Por qué? Porque es el único poder militar que puede plantarle cara a Xi Jinping y a Putin. Que, por cierto, acabe como acabe esta guerra, que no va a acabar, porque el principio de realidad se ha impuesto. Rusia se va a convertir en un arrabal de Pekín. O sea, la capital política, militar y económica de Rusia no va a ser Moscú, va a ser Pekín. Y hay que empezar a entender que la dictadura comunista china es muchísimo peor que la de Putin. Infinitamente peor. Allí no hay Facebook, allí no hay Twitter. Todos son comunistas chinos. Todas las redes son comunistas chinas desde hace muchos años. El nivel de salvajismo del comunismo chino es incomparable. Dirán ustedes, pues anda que el de Putin, bueno, pues háganse la cuenta de que 10 veces más. ¿Y qué pasa con este gobierno desdichado? Pues es el gobierno de los cobardes, los mentirosos y los putines, los putinejos, los comunistas, pero descarado. Hoy hay un editorial en El Mundo que recuerda que el Putin no puede servir, como antes el virus, para ocultar la incompetencia pavorosa del psicópata de la Moncloa, que es un psicópata. Ya está, es que claro, con Putin, es que claro, la economía con Putin, bueno, ¿pero qué dices? Y antes de Ucrania no estábamos ya fatal en la economía, el país que peor salía de la crisis, con mucha diferencia. Tenemos el doble y a veces el triple de paro en la población. En los jóvenes hasta el cuádruple en algunos sectores. ¿Y por qué? Si no había empezado Putin a invadir Ucrania. Porque tenemos un gobierno social comunista. Y los comunistas, aparte de malvados, es que aparte son los incompetentes, pero no tienen ni idea de la propiedad ni tampoco aprenden. Ellos con 4 eslóganes van aviados. El lío es morrocotudo. Pedro Sánchez defiende ahora la entrega de armas a Ucrania y durante la celebración del Comité Federal del Partido Socialista, el presidente del Gobierno ha reiterado la necesidad de seguir ayudando al pueblo ucraniano. El discurso de Sánchez choca frontalmente con el de su socio de Unidas Podemos. Belarra se refiere al PSOE como el partido de la guerra y dice que la diplomacia es la única opción. En la misma línea, Irene Montero. Las escuchamos junto a Pedro Sánchez. El agresor negaba cínicamente sus planes y desplegaba sus divisiones esperando el momento del zarpazo. Por tanto, no ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión. Sabemos distinguir cuál es el lado correcto de la historia. Nuestro lado es condenar la guerra de Putin y estar junto al pueblo ucraniano. La paz, compañeros y compañeras, es el único camino, siempre es el único camino. Estamos en una elección muy difícil, o una guerra de dimensiones mundiales o una guerra entre una comunidad internacional liderada por la OTAN o una apuesta seria por la diplomacia. Necesitamos diálogo, negociación y paz.
y eso es lo que vamos a defender, estemos donde estemos y cueste lo que cueste. El gobierno, ¿no? ¿Cómo puedes estar manteniendo ese sueldazo y esas 600 asesorías extraordinariamente bien pagadas para 600 inútiles, inútilas e inútilos? ¿Cómo no renuncias a mancharte los bolsillos con el dinero sangriento de la OTAN, de la Unión Europea, de los mercaderes y del partido de la guerra y del GAL? ¿Cómo es posible que sigáis robando, cobrando, sacando, extrayendo, ordeñando el dinero público, manchado con la sangre del noble Putin, del heroico Ejército Rojo? ¿Cómo es posible? O sea, por un lado está la organización de la guerra, la OTAN, y por otro la diplomacia, tal, la bondad, la cultura, podía haber añadido. La cultura con K. La cultura. La cantidad de idioteces que están haciendo y diciendo y escribiendo los titiriteros españoles sobre esto es una cosa extraordinaria. Un actor al que yo le tengo mucha simpatía, desde Los hombres de Paco le tenía, decía, aún dirán que Putin es comunista. Lo ha sido toda su vida, Huito, lo ha sido toda su vida. Lo apoya Maduro, ¿por qué? Porque es comunista. Lo apoya Xi Jinping, ¿por qué? Porque es comunista. Lo apoya Corea del Norte, ¿por qué? Porque es comunista. Lo apoya la FARC, lo apoya Podemos, lo apoya el PC. El PC, Partido Comunista, ¿por qué lo apoya? Porque es comunista. Uy, será de derechas. Esto es fantástico, como Stalin, como Lenin, como Brezhnev, como Fidel Castro, todos de derechas. Este es el nivel intelectual y este es de los listos, ¿eh? Los hay más tontos todavía, no crean. Buenos actores será, yo ya no veo nada. Lo veo y claro, me acuerdo de lo que les he visto. Me pasa mucho con las actrices, las he visto anunciando yogures y si no me gusta ese yogur, pues ya no las puedo ver. Claro, este es el problema del monopolio de la presencia, siempre están los mismos. Siempre, siempre igual. Pues como no te guste la cara o lo que te venden, pues ya no ves la película, ni el teatro, ni... Dicen, ay, es que el público se va. No, es que os fuisteis vosotros hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos ahora con una operación que es una mezcla de desinformación típicamente soviética y de cosmética. Como evidentemente a peor no podía ir el PP, ya se ha ido Casado, pues toca hacer encuestas. Y hoy aparecen dos encuestas. Una del País, hecha antes de que llegara Feijóo, para que todavía las derechas no ganen una mayoría posible en las encuestas. Y otras hechas a medias, con lo cual pues se espera el santo advenimiento de Feijóo, que este fin de semana daba una larga entrevista en El Mundo a Lucía Méndez, que estaba a favor de obra de romper con Vox para que mande el PSOE, como siempre. Y debo decir que en la larga entrevista no hay una sola palabra sobre ideas, ni una, tampoco ninguna pregunta. No hay ni una sola idea clara, excepto, digamos, una postura estética. Dice, yo vengo a acabar con la frivolidad. Bien. ¿Y a defender qué? No hay una pregunta sobre la cuestión lingüística, que es una cuestión clave, pero no solo en Galicia. Mucho más grave en Baleares, en Valencia, en Cataluña, en Navarra o en el País Vasco. No se pregunta, no se responde. Pero la igualdad de los españoles ante la ley, sin discriminación lingüística o de sexo, y el PP Valdragas ha apoyado y apoya la ley de violencia de género. Ni preguntas ni respuestas. Pues sin eso tiene una ventaja y es que Vox se va a mantener. En el caso de que empiece a pensar y a repensar algunos mantras minoritarios de la primera época de Vox, nuevo orden mundial, Soros y esas gansadas. El globalismo, dejar de hablar de globalismo, hombre. Globalismo es lo que nos hace falta para defender a Ucrania. Pero estas son las encuestas. La crisis en el Partido Popular ofrece un resultado dispar en las encuestas que se publican en diferentes medios, mientras OK Diario da por consolidada la mayoría absoluta con los 94 diputados de los populares conseguidos tras la llegada de Feijóo y el impulso de Vox con 82 escaños. Las encuestas de La Razón y El País no ofrecen igual resultado. En ninguna el Partido Popular y Vox llegarían a alcanzar la mayoría absoluta y en las dos el PSOE se recupera y es la formación más votada con entre 104 en el caso de la encuesta de La Razón y 109 diputados en el caso de la encuesta del País. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que en el mejor de los casos consigue 3 escaños, exigen a Sánchez que rompa con su socio. Vamos a escuchar a Esteban González Pons y a Begoña Villacís. Le pedimos a Sánchez, como primera medida de solidaridad y apoyo con Ucrania, que rompa inmediatamente su coalición de gobierno.
que hable con su partido, y que saque a Podemos del gobierno. Que no se preocupe por los apoyos. Los partidos que ahora mismo tenemos sentido de Estado, y desde luego Ciudadanos lo tiene, vamos a procurar esa gobernabilidad. Es decir, vamos a ser ministros. Hombre, que mejoraría cualquier ministerio con Villacís en lugar de estas palurdas, sin ninguna duda. Pero que Pons mataría por ser ministro del PSOE tampoco ofrece duda alguna. Ha hecho una elección Feijóo. Esto pasa por tener amigos en política. Mira que no hay que tener amigos, y mucho menos fiarse de ellos. O creer que porque son amigos tuyos lo van a hacer bien y te van a explicar bien, sobre todo cuando tú no tienes claro exactamente lo que vas a ir haciendo. Desde que llegó Pons prácticamente no hay una intervención suya que no sea un desastre. Eso sí, es el mejor aliado que tiene Vox. Cada vez que habla Pons, la gente dice, desde luego yo no vuelvo al PP. Ahora, si es eso lo que buscan, pues adelante. Yo me voy a conectarme con el planeta, con Iberia. En Iberia estamos de estreno. Acabamos de incorporar a nuestra flota un nuevo A350. Consume un 25% menos de combustible que otros aviones similares. Es el más moderno de la flota de Iberia y el más silencioso del mercado. Volamos hacia un futuro mejor. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz. Y Dani, antes de nada, porque vamos a hablar de algo muy serio, vamos a hablar de seguridad, Securitas. Te vamos a hablar un momento de una cosa que seguro que nos pasa a muchos, esa sensación al salir de casa. A veces te vas y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos. Bueno, pues el caso es que al irte piensas por un instante en todo lo que dejas ahí, no podemos evitarlo, y no es porque valgan mucho o poco, a veces es solo un recuerdo de un viaje, de un libro delicado, pero desde luego que nos importa. Bueno, pues seguro que ya lo has oído antes, pero lo repetimos. Si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Llama a Securitas Direct al 900-130-900, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldremos de casa más tranquilos. Bien, en los últimos 20 o 25 años habré escrito, pues qué sé yo, tropecientas columnas, ensayos, etcétera, sobre la corrupción en la judicatura, cuyo símbolo expulsado por corrupción de la judicatura es Baltasar Garzón, y por la banda de policías, que se ha llamado las cloacas policiales, íntimamente ligadas, bueno, hasta el punto de que es lo mismo, con las cloacas, son lo mismo. Las cloacas judiciales y policiales son lo mismo. ¿Quién es el jefe, Garzón o Villarejo? ¿Qué más da? ¿Trabajan juntos? Sí, pues qué más da. ¿O es la jefa, la musa de las cloacas, fiscal general del Estado? ¿Qué más da? Si son lo mismo. Si ella misma decía, en los audios que publicó Libertad Digital la semana pasada, que son diversos mecanismos dentro de un engranaje, que lo que cuenta es el conjunto, el clan, como le llama Villarejo, efectivamente es un clan, una mafia. Esta mafia viene actuando desde hace más de 2 décadas en el corazón de la policía y de la judicatura en España, en la Audiencia Nacional y en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior. Vamos a contarles las grabaciones que publica hoy Libertad Digital. Demuestran que estamos en una situación en la que la fiscal general del Estado ha prevaricado de la manera más escandalosa, ha mentido escandalosamente diciendo primero que no conocía a Villarejo, luego que quizás lo había visto una vez, después que se había encontrado una vez con él y luego que quizá eran 3 veces. No, esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Y en mi impresión, esto claro, pero más o menos cuando llevo tanto tiempo oceando en solitario contra esta gentuza, contra esta banda criminal, porque es una banda criminal, que con el dinero que pagamos a la policía y a la judicatura se han forrado, son millonarios. Unos están en la cárcel, otros fuera cuando deberían estar dentro. Todos se han hecho millonarios con dinero público y con contratos privados a partir de esa posición de privilegio en lo público, como jueces o como policías. Yo creo que esto fue antes de que, no mucho antes, de que Villarejo cayera en desgracia y acabara como acaba en la cárcel. Tiene más juicios pendientes que años le quedan de vida, precisamente previendo, hablamos de un profesional, previendo que lo negarían, que dirían Garzón y Dolores de Garzón, que no lo conocían. Entonces va y les graba. Y para que se vea hasta qué punto se conocen, le graban el momento en que le dan el teléfono.
Yo creo que esto es una picardía de Villarejo, porque veía que lo mismo corría peligro, a veces abarcaba tanto. Vamos a contarles lo que cuenta, pero de verdad que hay que oírlo. Hay que oírlo. Y que alguien tenga a esta tía de fiscal general del Estado, la abogada del narco, la socia de Villarejo, con lo que hoy publica Libertad Digital, realmente es un país que está para el despiece. Libertad Digital publica en exclusiva nuevas grabaciones que reflejan el grado de complicidad entre Dolores Delgado y Villarejo durante un encuentro en el que también estaba presente Baltasar Garzón. En los audios que obran en poder del juez García Castellón como parte del caso Tándem, se escucha a Villarejo pedir al actual fiscal general del Estado su teléfono móvil porque el que le había pasado el también comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, estaba mal. ¿Qué pasa, guapísima? Te llamé porque me dijeron que te había dado una leche tremenda y debo de tener yo el teléfono tuyo mal porque me salió una cosa más rara que nada más. No sé mi número, el número que te llamé, me salió una... Bueno, ya no tengo, no, chulo, lo tengo abrazado, pero vamos, eso ya lo doy por hecho. Ya te verás, tengo aquí... Lola. Yo te lo digo porque es verdad que has tenido un follón con... Tú tenías dos números. Yo tenía dos números. No. Ese no. Ese es otra Lola. Es la de los cortes, sí. Y otra que es 6... poco veo. No, ese es el mismo, espérate. Tengo otro. Mira. Y alguien ayer me dijo... Hazme una perdida y le hace una perdida. Queda registrado. Señoría, no hay más preguntas, diría. Usted dijo que no conocía a Villarejo. Sí, no hay más preguntas, señoría. No solo lo conocía, era socia. Era socia de Villarejo. Porque ella y Garzón son pareja hace 30 años. Yo los conocí hace 30 años, ya lo eran. Había que ver cómo iba la mujer entonces legítima, no sé si sigue siéndolo legalmente. Siempre 3 pasos detrás de él. Digo, la de verdad, Yayo, creo, no me acuerdo, pues es un nombre así como de familiar. Pero vamos, son socios. Solo en una minuta del Pollo Carvajal, del Cártel de los Soles, también conocido como Gobierno de Venezuela, 9 millones de euros. Entre 2 y 4 millones la mansión rodeada de gallinas, animales. Ahora esperan un burro que han adoptado para que no se note la diferencia. Son 2, 4 millones, pues será por millones. Y este tío en la cárcel con 30 años por delante. Pues por supuesto que grabó. Bueno, hasta le pillaron 11 millones en Paraguay, que según otros son 20 y tantos. Robando a mansalva. Bueno, todo esto viene del Partido Socialista y fue usado por el Partido Popular, aunque esta es un núcleo socialista, policía socialista. Pero los tontos del PP, que no saben ni delinquir, lo usaron para asuntos particulares, que si el marido, que si tal, que si una cosa en... Claro, Fernández Díaz, el tonto, porque el listo es el argentino, dice que hace operaciones que es Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, a ver qué hace en Cataluña. Pues en Cataluña lo mismo que en Soraya, estropear el paisaje, nada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero son del PSOE. ¿Y qué es el PSOE? Ahora el PSOE es un partido que quiere gobernar con los comunistas y decir que es anticomunista. Y saca estos inútiles que tiene de capitostes regionales a ver cómo lo disimulan. Los varones del PSOE, siguiendo la línea marcada por el ala socialista del gobierno, niegan que haya una escisión en el seno del Ejecutivo. Defienden que en el Consejo de Ministros hay unidad y que el criterio que ha de primar es el del presidente Pedro Sánchez. Escuchamos al asturiano Adrián Barbón y al catalán Salvador Illa. Mira, constitucionalmente el gobierno es un órgano colegiado que dirige el presidente y el presidente marca evidentemente y fija la política del gobierno. O sea que yo no veo división ninguna en ese sentido. Creo que queda clara, ¿no?, la posición. Y además creo que es la más razonable y sensata porque es la posición que defiende los vínculos europeos. ¿Cree que hay diferencias en el gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, por ejemplo, respecto al tema de las armas, el envío de armas? ¿Cómo ve esas fricciones? Creo que el acuerdo de coalición estipula de forma clara que la dirección de la política exterior corresponde al presidente del gobierno y creo que es lo que se está haciendo y creo además que se está haciendo lo que corresponde. Este es el que tomó Madrid 15 días, delictivamente. Este es el que tenía los expertos
Expertos que luego no los tenía, nunca existieron los expertos. ¿Expertos para qué? Mañana debería conmemorarse la masacre de 40.000 personas que murieron directamente en menos de un mes porque el gobierno se negó, este mamarracho, este sujeto siniestro que parecía el cobrador del frac, era ministro de Sanidad, se negó a advertir a la población que había un virus gravísimo desde final de diciembre, reconocido por la OMS desde comienzos de enero, con 3 preguntas de Vox, del PP y de Ciudadanos al gobierno en el mes de enero, pero había que celebrar el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, financiada por el PSOE y por los comunistas. Y como era la mujer trabajadora, aunque la mitad no trabajaban, es más, siguen sin trabajar pero cobrando, pues entonces no había virus. Y salían mamarrachos de estos millonarios rojos, como el Broncano, diciendo coronavirus, oe, coronavirus, oe. Este es ella. Y sale... Esto es el PSOE. El PSOE. Mañana se cumplirán 2 años del infectódromo. 150.000 muertos. Que podrían haber sido a lo mejor 15 o 20.000. Bueno, entre los varones y baronesas, a mí la que más me gusta es la condesa del maltrato, Mónica Oltra. La vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, está cada vez más acorralada por los casos de abusos cometidos por su exmarido. La justicia ha imputado en la causa, que afecta a una menor tutelada, a otras 5 personas. Entre ellas está la directora general de Infancia de la Comunidad Valenciana, Rosa Molero. Además, según el polémico informe realizado por la Consejería, el departamento de Oltra obvió durante 41 días la instrucción de la Fiscalía que le obligaba a cambiar de centro a la menor. Esto lo denunció la menor varias veces, lo denunció el abogado de la menor varias veces. Por supuesto fue insultada, vejada, triturada, calumniada. Y todavía estoy esperando que 3 capas de calzoncillos le eche una mano. Es un caso de salvajismo. Esto sí que es lucha contra la mujer. El de la mujer Oltra contra la mujer de la que abusaba sexualmente su marido. Que entonces no era ex marido, era su marido. Y le dijeron a la chica, no denuncies porque está casado con una muy poderosa, alguien muy poderoso. El gobierno, y la tía lo denunció. Hasta 14 veces abusó. 14. ¿Y qué hizo esta tía? Pues manipular a la prensa, mejor dicho, a la prensa que está encantada de que la manipulen los rojos. Y insultar a la que había denunciado al abusador. Esta es la que aparece en el sofá con Yoli Tenacillas, con Ada Colau, con Médica y Madre, o Tóxica García. Es esta tía, y no se va ni con agua caliente. ¿A dónde va a ir? ¿Pero a dónde vais? Si es que entre todas nos juntan un bachiller mal hecho. ¿A dónde va a ir? Que iban a cobrar lo que cobran y a vivir como viven. ¡Qué gentuza! Pero no perdamos de vista lo de los 2 años de ruina que para las libertades y para la economía de los españoles ha supuesto el virus. El Gobierno se plantea eliminar en los próximos días la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. El próximo jueves se reúne con las autonomías en Zaragoza, donde podrían abordar el tema en el marco del debate sobre un nuevo sistema de vigilancia de salud pública. En Europa, Francia ha anunciado que el 14 de marzo la mascarilla solo será obligatoria en el transporte público. Escuchamos a Sánchez. Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad, vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior. Se ríe, dice, cuando nos diga la ministra de Sanidad, le va a decir, o sea, cuando os lo diga yo. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? No sé, pero así es. Bueno, una de las razones por las que España, la economía, está muy mal, la peor de Europa con mucha diferencia, y va a estar mucho peor, es el precio de la energía. La energía es la base de cualquier actividad económica. Si el precio de la energía se dispara, y en la factura de la luz, el 60% ya son impuestos, porque hay que añadir lo que nos impone el ecologismo este miserable, de la petarda de la transición ecológica, las manías de Bruselas de que hace falta necesariamente ahora ya el coche eléctrico, y el que no se puede comprar un coche eléctrico es que abusa del planeta, es que es muy malo. Es que se va a agrandar el agujero de la capa de ozono. Por ahí os podéis meter lo que yo pienso. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a la ruina.
Lo primero que había que establecer para ayudar a Ucrania es no depender del gas exterior, ruso o de cualquier tipo. Lo segundo es acabar con cualquier tipo de cautela de estas verdes para hacernos cambiar nuestra manera de vivir. Que quieren que comamos césped, que Greta Zombie sustituya a la Inmaculada Concepción, pero si Ursula von der Leyen dice que es una admiradora de esa pobre niña tarada, que está sin escolarizar, una idiota. Sí, tiene los mismos ojos que Yone Belarra. Parece la otra gemela del Resplandor. Una zumbada, una idiota. Y aquí que viene Greta, que viene Greta. No, hombre, no, que vaya a hacer el bachillerato, que no lo ha terminado. Es que viene en un velero, es que viene con... ¿Será Superman? ¿Será un avión? Una pobre niña zumbada. Que los padres han hecho un negocio fantástico. La Juana de Arco verde, ni Juana ni Arco, y verde color del dólar. Bueno, pues estas son las cifras de nuestra ruina. La luz va a marcar hoy su récord histórico, registrando los 442 euros el megavatio hora, con picos que van a superar los 500 euros. También sube el gas, un 800% más caro que hace un año. De momento se mantiene el suministro de gas ruso a Europa, que supone el 40% del consumo, aunque se buscan ya alternativas. La Comisión ha ordenado a España mejorar las interconexiones para transportar el gas que importamos de Argelia. España juega un papel fundamental, dado que es de los pocos países con plantas de regasificación, hasta 6 tenemos, para transformar el gas licuado en gas natural. Bien, y terminamos este apartado como empezamos, de vuelta a Ucrania, con los testimonios que esta mañana les ofrecíamos en la primera hora de Rusia y de Ucrania. En Rusia, en el Arbat, la gente, el centro de Moscú, siempre hay un libro célebre, Los niños de Arbat, que es, digamos, como el rastro de Moscú, y donde siempre había, pues primero eran los discos occidentales, también de rastro, y luego pues un poco el bureo occidental, los turistas, esas cosas. Y ahí las discotecas abren. Ya se encarga la policía de hacer como qué, pero la realidad es que no. Y además en las empresas privadas, claro, como hay este movimiento de opinión en todo Occidente, ya se metían con Zara porque no tenía abiertas las tiendas, por supuesto, ya las ha cerrado. En Rusia, los grupos textiles y firmas de lujo han decidido cerrar sus tiendas como medida de presión. Seguirán pagando a sus empleados, pero quieren frenar que la vida siga su curso normal. En este programa hemos recogido testimonios desde Moscú que nos cuentan que las discotecas siguen abiertas y que a pesar del veto a la información se sienten seguros. En Ucrania, el éxodo continúa a pesar del boicot de Putin a los corredores humanitarios que se había comprometido a permitir. Desde allí nos llegan también testimonios de los que han decidido quedarse. Y es escalofriante lo normal que es. Sí, ahora veo tiendas cerradas, no ha cambiado nada, todo sigue abierto, o sea, las discotecas siguen abiertas. En Moscú estamos muy tranquilos en cuanto a la seguridad y la integridad física. No tenemos miedo de que nos vaya a pasar nada. Estamos en la guerra y estamos sufriendo muchísimo. La mayoría de la gente se esconde en los sótanos y nosotros, por ejemplo, nos escondemos, en la casa, en el suelo. Que la comida se está acabando, hay mucha gente que está robando. Ningún problema. Esto lo arregla la diplomacia de Yone Belarra, ayudada siempre por las divisiones inteligentes de la señora Montero. ¡Qué clase de gentuza! Pero así empezó Lenin, de pacifista, hasta que tuvo un ejército para masacrar a la gente. En fin, vamos a la Mutua. Vamos a ahorrar, Federico, nos va a hacer mucha falta. Yo creo que estamos todos angustiados con las facturas que estamos recibiendo. Y las que vamos a recibir. Y las que vamos a recibir. Y ya solo falta que nos suban también el precio del seguro del coche. Bueno, yo eso tengo fácil solución para todos los oyentes. Lo que tienen que hacer es llamar al 91 555 55 55. Es el teléfono de la Mutua madrileña, así que tan sencillo como marcarlo. 91 555 55 55. Si lo prefieren pueden entrar en Mutua.es y ver ahí todas las condiciones. Solucionado, así de sencillo. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Muy bien, pues nos vamos ya con CaixaBank a la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, el informe Rotellar de los lunes en Libre Mercado, para que la gente se tome en serio qué es la inflación. Lo que decían los padres de la Escuela de Salamanca,
robar en los bolsillos a los pobres. Sí, bueno, y si combinamos la inflación con estancamiento económico, que es lo que a todas luces parece que se nos viene encima, tenemos ese fenómeno llamado estanflación, del que nos habla precisamente hoy José María Rotellar. Los precios se descontrolan y la estanflación se acerca. Acuérdate, permíteme, los castañazos que se dio la bolsa el viernes pasado, y era precisamente porque esta palabra, estanflación, empieza a aparecer ya en todos los análisis. Hay que decir que esta historia de no hacer nunca reformas, que los bancos financien a las empresas, que en la práctica es lo que está pasando, dinero cero, es lo que mantuvo casi 20 años al Japón en crecimiento cero. Sí, eso porque todo Japón era rumasa. Las empresas eran de los bancos de las empresas, total, no había mercado y aquello no crecía. Son círculos viciosos, no virtuosos, que lo que hacen, como bien dices, es mantener ese flujo de dinero aparentemente gratuito, que luego al final termina estallando y saliendo por un lado. Mucha atención a este informe de Rotellar. Bueno, y en Expansión hoy entrevista a Laschetti, lo traeremos uno de estos días, por el hachazo fiscal a Madrid, que es rabiosamente anticonstitucional, lo dice él, pero bastante le importa la Constitución a Sánchez. No, desde luego, en absoluto. Muy interesante la entrevista que publica hoy Expansión con Laschetti. Ese es el titular: el hachazo fiscal a Madrid es inconstitucional, pero habla de más cosas, como precisamente la crisis del PP en Madrid. Dice: cuando se planteó, vi mis principios representados en Díaz Ayuso. Y lo había traído Casado de Guatemala, ¿te acuerdas? El asesor, era el jefe de gabinete. Inmediatamente lo echó. Qué bien nos vino en Madrid, hombre, por cierto. Fantástico. Las 8, vamos rápidamente a las noticias de cercanía. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Hoy, además, en la tertulia vamos a tener a Fernando Alejandre, que es el último GEMAD decente, por así decirlo, ideológicamente, que hemos tenido en España, que acaba de sacar un libro sobre los problemas de defensa de España, porque España tiene problemas de defensa, sola y acompañada.